Amados, bendiciones. Qué gusto saludarles en este nuevo día. Primeramente para darle gracias a Dios, bendecir el nombre del Señor, bendecir su presencia con nosotros, bendecir este momento tan particular, porque es Él quien nos permite estos espacios, es Él quien nos concede la salud y es Él el quien pone en nosotros el querer como el hacer. Sí puede que bienvenidos en este momento para recibir una palabra refrescante y también, por obvias razones, para hacer nuestra oración escritural. Hoy vamos a tomar como base bíblica el libro de Ezequiel y vamos a estar leyendo en el capítulo 3 del verso 1 al 7. Y para ello, Jaime Peña hoy va a ser tan amable de guiar esta lectura. Bien pueda, Jaime. Buenos días para todos mis hermanos. Leemos la palabra de Dios, Ezequiel 3, del 1 al 7. Me dijo, hijo de hombre, come lo que halles, come este rollo y ve y habla a la casa de Israel. Y abrí mi boca y me hizo comer del rollo. Y me dijo, hijo de hombre, alimenta tu vientre y llena tus extrañas de este rollo que yo te doy. Y lo comí y fue mi boca dulce como miel. Luego me dijo, hijo de hombre, ve y entra a la casa de Israel y habla a ellos con mis palabras, porque no eres enviado a pueblo de habla profunda ni de lengua difícil, sino a la casa de Israel. No a muchos pueblos de habla profunda ni de lengua difícil, cuyas palabras no entiendas, sino a ellos te enviarán y ellos te oyeran. Mas a la casa de Israel que no te querrán oír, porque no me queréis oír a mí, porque toda la casa de Israel es dura de frente y obstinada de corazón. Amén, muy Amén. bien. Jaime, muy amable. Muchas gracias. Bien, mis amados, esta palabra que se ha acabado de leer tiene un propósito muy específico y es podernos hacer entender que muchas veces se puede tener llena la mente de conocimiento y vacío el corazón de discernimiento, vacío el corazón de amor, de afecto, de un deseo profundo de verdaderamente obedecerle a Dios y hacer las cosas. El Señor Jesús cuando vino a la tierra, él vino con una intención súper especial y era prepararnos, capacitarnos a nosotros para ir a llevar el mensaje del Evangelio, para ser portadores de buenas nuevas, para ser las personas que él iba a usar y llevar un mensaje de vida, un mensaje que transformara a otros. Y cuando uno lee esta palabra, se da cuenta que definitivamente la palabra surte efecto cuando ingresa, cuando pasa, cuando aún las glándulas salivales sienten el efecto de ella. No es de otra manera. Es imposible que se transforme a una persona solamente, ¿sí? Con con una palabra, por decirlo así, de conocimiento. El conocimiento es muy importante, pero el discernimiento es aún más importante. El conocimiento o el deseo de compartirlo también es importante, pero el afecto con que se haga tiene mayores resultados, mayor profundidad en la persona que recibe el mensaje. Por eso cuando Ezequiel comienza este capítulo de su libro, él viene desde el capítulo 2 recibiendo de parte de Dios ese mismo mensaje. Le dice, come el rollo del libro. No es algo literal, no es algo que se debía de comer el papel. No, no, no. Porque cuando un paciente va a un médico y le da una receta,
le da en el diagnóstico, le da lo que debe comprar, los medicamentos o que debe reclamar y la fórmula, cómo se los debe tomar. Nunca el paciente se comerá la fórmula, no va a pasar nada. Asimismo, se puede decir de la palabra de Dios, lo que Dios le estaba diciendo a Ezequiel cuando comiera el rollo del libro, era digerirlo, era degustarlo, era saborearlo y era también consumirlo. Era lo que Dios le estaba diciendo a Ezequiel. Debes comer el rollo del libro, que primeramente surta efecto en ti para que después pueda surtir efecto en las personas a las que le va a compartir ese mensaje. Entonces le dice, hijo de hombre, come lo que hayas, come este rollo y ahí está la comisión. Ve y habla a la casa de Israel. El mensaje era exclusivo para un pueblo, en esta ocasión para el pueblo de Israel. Dios no iba a mandar a Ezequiel a otro pueblo. Acordémonos que el Señor Jesús lo dijo en varias ocasiones. No está bien tomar el pan de los hijos y dárselo a los perrillos, cuando hablaba con la mujer sirofenicia. El Señor Jesús venía con ese propósito, a entregarle un mensaje específico a su pueblo, al pueblo de Israel, al pueblo de Dios. Dice el versículo 2, y abrí mi boca y me hizo comer aquel rollo. ¿Sí? O sea, mire lo importante que es cuando Dios quiere trabajar con una persona, cuando Dios quiere hacer que una persona se mueva en su voluntad. Y aquí hay algo bien importante. Cuando uno le cede la voluntad a Dios, la voluntad de uno a la voluntad de Dios, cuando uno la pone bajo sujeción, Dios puede hacer algo con uno. De lo contrario es casi que imposible, porque Dios no obliga a nadie. Pero aquí vemos a Dios dándole el rollo a Ezequiel, pero dice, y abrí mi boca y me hizo comer aquel rollo. O sea, ¿cómo llega el discernimiento? ¿Cómo llega el entendimiento a una persona? ¿Cómo se le revela a uno los misterios de Dios? Cuando Dios mismo es el que le enseña a uno sus cosas, como dice el Salmo 25, enséñame tus sendas y caminaré en ellas. Como dicen en otros pasajes de la Escritura, que Él nos toma de su mano derecha y nos lleva por el camino. Como dijo el Señor Jesús, yo soy el camino, la verdad y la vida. O sea, en este caminar, si no es Él el que nos lleva de su mano, nosotros terminamos siendo personas religiosas, personas que hacemos lo que otros hacen, pero no lo hacemos por convicción, no lo hacemos por revelación. Y aquí podemos observar cómo es Dios mismo quien le hace comer el rollo. Vuelvo y repito, no es algo literal, pero fue algo real. Probablemente Ezequiel vio una visión. Probablemente Ezequiel estaba en un éxtasis, como cuando el apóstol Pedro estaba en aquel terrado y veía un lienzo que bajaba y en el lienzo unos animales y una voz que le decía mata y come, algo así. Era lo que le estaba pasando a Ezequiel, como una visión. Era algo real, pero en la visión, no era algo literal en lo que él estaba viendo para él. O sea, no se podía hacer algo real porque no era ese el propósito. El propósito era que Ezequiel recibiera de parte de Dios una mayor capacidad, porque el pueblo al cual él le tenía que hablar era un pueblo obstinado, era un pueblo rebelde, era un pueblo que siempre contrariaba las cosas. Qué amor tan grande el de Dios, ¿no les parece, mis amados?
Qué amor tan grande el de Dios. A sabiendas de cómo es el pueblo, le insiste y le envía mensajeros para que entiendan y cambien sus actitudes. Si hay alguien que nos persigue para bendecirnos, es Dios. Si hay alguien que no se cansa de perseguirnos, es Dios. Por eso hay que amarlo a Él y agradecerle y no hacernos del rogar. Con Dios no debiéramos de hacernos del rogar, porque Él a la postre siempre quiere bendecirnos, hacernos bien, ayudarnos en todo. Pero aquí estamos viendo que fue Dios el que preparó a Ezequiel para llevar esa palabra. Hay personas que Dios pudo cambiar, como hay personas que Dios no pudo cambiar. No pudo. Pudo hacer algo con ellos, pero no todo lo que hubiera querido. Y qué bueno es que Dios puede hacer todo lo que Él se ha propuesto con nosotros y que el tiempo se lo demos a Dios y nuestra vida se la demos a Dios y nuestra familia se la demos a Dios y que Él pueda hacer como bien quiera, porque terminamos siendo instrumentos en sus manos. Y con Ezequiel fue muy diferente y fue muy particular, demasiado, más que con otros, porque Ezequiel rindió su voluntad a la voluntad de Dios. En el versículo 3 le dice también, y me dijo, hijo de hombre, alimenta tu vientre y llena tus entrañas de este rollo que yo te doy. Y dice que él lo comió y fue miel y fue en la boca de Ezequiel como miel. Así lo comparó Ezequiel, porque eso era lo que estaba viviendo en la visión, en su realidad espiritual. Él estaba viendo que la palabra de Dios se le volvió como miel. Y si uno observa el Salmo número 119, el versículo número 103, dice, cuán dulces son a mi paladar tus palabras. Cuál dulce son a mi paladar tus palabras, más que la miel a mi boca. Más que la miel a mi boca. O sea, si la palabra de Dios no se hace en nosotros como esa miel, entonces nuestras glándulas salivales tienen un problema. ¿De qué nos estamos alimentando nosotros? ¿De qué nos estamos alimentando nosotros? También decía el salmista David, decía en el Salmo número 23, Jehová es mi pastor y nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma. Me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Esas son palabras de una persona que se estaba deleitando en Dios, que tenía puesta su mirada en el Señor y estaba agradecido con lo que Dios le daba. El Salmo número 8, el versículo 1, dice, oh Jehová, Señor nuestro, cuán glorioso es tu nombre sobre toda la tierra. Cuán glorioso es tu nombre. Has puesto tu gloria sobre los cielos. Y vemos nosotros como pasajes como estos, o como Juan 3:16 que dice que de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. ¿No le da a usted esa alegría, ese gozo, esa llenura de labios cuando uno lee estas palabras, cuando uno se da cuenta que Dios definitivamente nos tiene un amor inmenso, tan grande,
para que nosotros podamos aún decir, como dice el Salmo, en el libro de Romanos, capítulo 8, el versículo 8, que ciertamente a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudarán para bien. Esto es a los que conforme a su propósito han sido llamados. Entonces, muchas palabras. Yo sé que usted ya debe tener en sus labios una palabra que dice, cuando yo cito esa palabra, me da alegría. A mí en lo personal, Isaías 41:10, me da mucha alegría pronunciarlo, porque el Señor está diciendo, no temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré y siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. O sea, son palabras que a uno como que el solo hecho de decirlas le dan gozo, le dan alegría, le dan a uno paz, le dan a uno seguridad, confianza de que hay un Dios que está pendiente de nosotros, que vive para nosotros, que se mueve por nosotros, que nos defiende a capa y espada y hace todo lo habido y lo por haber. ¿Para qué? Para demostrarnos que Él es nuestro Dios, que Él está con nosotros, que Él no nos ha abandonado ni nos va a abandonar, porque Él se ató a su palabra, porque Él se ató a un compromiso con nosotros. Él mismo se obligó. Nadie lo puede obligar, pero Él se obligó a estar con nosotros de día y de noche. Entonces uno se da cuenta que en este libro de Ezequiel, lo que Dios está haciendo con él es preparándolo para la gran tarea a la cual lo iba a comisionar. Definitivamente el evangelio se trata de experiencias personales con Dios, de experiencias individuales con el Señor. No puede uno pretender vivir en esta vida sin haber tenido una experiencia con Él. Uno puede tener una experiencia con un hombre de Dios, con una mujer de Dios. Uno puede tener una experiencia con una iglesia. Uno puede tener una experiencia en un momento determinado de un toque de Dios. Pero es muy diferente tener esa experiencia personal. Mire que ni siquiera fue Ezequiel el que la provocó. Fue Dios el que provocó esa experiencia con él. Pero ¿cómo lo hizo? ¿Y por qué mayormente que en comparación a otros hombres de Dios? ¿Por qué ese mensaje tan fuerte? Porque es que el pueblo al cual lo iba a enviar era muy fuerte. O sea, al tamaño de la necesidad, asimismo Dios estaba creando al hombre. ¿Cómo seríamos nosotros de rebeldes? ¿Cómo seríamos nosotros de pecadores? ¿Cómo seríamos nosotros de petulantes? Que tuvo que venir el mismo Señor Jesús para poder adquirir nuestra vida y para podernos transformar. No podía ser de otra manera. Y uno a veces piensa que el pueblo de Israel era más fuerte de lo que somos nosotros. Pero mire que no. Tenemos mucho en común, nos parecemos en muchas cosas a ellos. Ellos necesitaron profetas, pero el mundo necesitó directamente a Dios, un Dios encarnado, un Dios mostrándonos su amor y su misericordia. Por eso, entre más uno le ceda la voluntad a Dios, más Dios puede hacer con uno, más cosas puede hacer Dios con uno. Mientras no sea así, bregaremos y lucharemos y haremos muchas preguntas y nos cuestionaremos y podremos nosotros hacer muchos reclamos a Dios. Pero esto se trata de cederle terreno a Dios en nuestra vida para que Él pueda obrar.
Dice que la palabra de Dios se le volvió como miel en la boca de Ezequiel. Versículo 4. Dice, luego me dijo, hijo de hombre, ve y entra a la casa de Israel y habla a ellos con mis palabras. ¿Cuál era la desconfianza que tenía Dios con respecto al pueblo de Israel? Que fueran a maltratar y aún a matar al profeta porque era un enviado de Dios. Cuando el Señor Jesús subió a un monte y vio a Jerusalén y dijo lo siguiente, Jerusalén, Jerusalén, que matas a tus profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar, como la gallina junta sus polluelos debajo de sus alas? ¿Cuántas veces yo quise hacer lo mismo contigo? Pero no lo aceptaste. O sea, Ezequiel iba a ser uno más de los que ellos iban a perseguir. Pero Ezequiel llevaba un mensaje directo de parte de Dios. Por eso Dios le dice, tú hablarás a ellos con mis palabras. No vas a hacer con tus palabras, que es lo que está pasando hoy en día. Hoy son las palabras de una persona que dice, Dios me dijo, Dios me habló y cosas por el estilo. Sí, Dios lo hace. Dios es fiel. Pero hoy hay mucha palabra de hombre, demasiada, demasiada, demasiada palabra de hombre que está llenando las emociones, que está llenando los sentimientos, que nos estamos volviendo demasiado palabreros, porque esa es la palabra, palabreros. Cuando no es palabra de Dios en la boca de un hombre hablándole al pueblo para bendecirlo, para transformarlo, entonces le está hablando de parte de él. Por eso la frase de cajón, Dios me dijo, Dios me habló. ¿Sí? Cuando muchas veces no es Dios el que está ahí en el asunto. Versículo número 5. Porque no eres enviado a pueblo de habla profunda, ni de lengua difícil, sino a la casa de Israel. O sea, alguien similar a ellos. Ezequiel no tenía que indagar, no tenía que estudiar otras letras. Ezequiel no tenía que usar un intérprete, como le pasó a Moisés, que usaba un intérprete para hablarle a Faraón, que era su hermano Aarón. No, Ezequiel aquí directamente en el idioma original de ellos. Dice, no vas a ir a un pueblo difícil, o sea, no era complicado hacerlo. Como a nosotros, no nos es complicado hablar hoy la palabra del Señor. Y aquí vemos a Dios llenando de argumentos a Ezequiel, llenándolo de seguridad, de confianza y diciéndole, tú vas a ir a un pueblo, pues, que le van a poder entender las palabras que dice. Ni usted se va a complicar escuchándolos, ni ellos se van a complicar escuchándolos. Versículo número 6 dice, no a muchos pueblos de habla profunda ni de lengua difícil, cuyas palabras no entiendas. Si a ellos te enviara Jehová, ellos te van a oír. Si a ellos, o sea, por eso es que es muy importante orar antes de ir a evangelizar, para que sea Dios aparejando las cosas, para que sea Dios poniendo todo bajo control. Acordémonos del apóstol Pedro, cuando estaba encima de ese terrado, dice que él subió a orar. Y luego llegan unos hombres y golpean ahí en la puerta. Y llegan preguntando directamente al apóstol para que fuera a la casa de Cornelio. Y cuando llega días después Pedro a la casa de Cornelio,
Cornelio está listo con su familia y con amigos dentro de esa casa. O sea, la oración apareja las cosas. La oración es poder, poder de Dios. Y es lo que le está diciendo Dios a Ezequiel. No te envío a muchos pueblos, pero a donde yo te voy a enviar, ellos te van a oír. Pueda que no se conviertan, pueda que no cambien, pueda que no te crean, pero te van a oír. Eso sí, tenga la plena seguridad que te van a oír, te van a escuchar. Ya el resultado puede ser diferente, porque hay personas que cuando oyen el evangelio, ablandan su corazón, le dan cabida, pero otras personas cierran el corazón. O sea, no el mismo efecto surte en todas las personas. Unos se ablandan, otros se endurecen. Unos creen, otros se vuelven incrédulos. Porque ese es el efecto. Lo nuestro es hablar de parte de Dios. Lo nuestro es entregar con fidelidad el mensaje. Pero mire lo que dice el versículo número 7. Mas la casa de Israel no te querrá oír, porque no me quieren oír a mí, porque toda la casa de Israel es dura de frente y obstinada de corazón. O sea, ya habían rechazado a Dios muchas veces. Una más, como quien dice, una más no tiene nada que ver. Mas, sin embargo, Dios lo vuelve a intentar con Ezequiel. Ezequiel no era Jeremías. Ezequiel no era Amós. Ezequiel no era Joel. No, Ezequiel era Ezequiel. Si quiere, diga conmigo, Ezequiel era Ezequiel. Como decir hoy en día, Carla es Carla. ¿Sí? En pocas palabras, si quiere, dígalo, no sé cómo suene. Puede ser un poquito brusco lo que voy a decir. No sé cómo le suene a usted allá en su mente, en su corazón. Pero hay personas que dicen, y los he escuchado, y uno a veces dice, a mí no me comparen. ¿Cómo le cayó eso? Cuando usted dice, no, a mí no me comparen. Yo puedo ser hermano o hermana de fulano, pero mi hermano es mi hermano y yo soy yo. ¿Cuántos han escuchado esa frase o la han usado en algún momento de su vida? No, a mí no me compare. Yo puedo tener el mismo apellido y haber pasado por el mismo vientre, pero yo soy diferente. ¿Cómo necesita Dios personas diferentes? Dios no necesita la copia de nadie. Dios necesita personas originales, que puedan decir, mire, como hizo Ezequiel. Ezequiel era muy diferente a Jeremías. Dios no pudo cambiar el corazón de Jeremías, porque Jeremías se dejó llevar por los sentimientos, a tal extremo que cuando usted lee el capítulo 20 de Jeremías, Jeremías le renunció a Dios. Jeremías le renunció al propósito de Dios. Y dijo, Señor, cada vez que hablo en tu nombre, me apedrean, me meten en la cárcel, me meten en la letrina, me amarran en el cepo. No vuelvo a hablar en tu nombre. Saúl le renunció a Dios por no querer obedecerle su palabra. Le renunciaron voluntariamente a Dios. El mismo Elías, cuando se metió en la cueva, le estaba renunciando a Dios. Yo no quiero saber más nada. Y él lo decía, hasta quería morirse. Judas le renunció a Dios, al llamado, al propósito. Y muchos hombres más, y muchas mujeres también, le renunciaron a Dios, porque nunca le cedieron su voluntad a Dios, porque pensaron que Dios no tenía algo más para hacer con ellos. Aquí vemos a Dios preparando a Ezequiel, preparándolo, y de qué manera. Dice algo bien importante el verso 8. He aquí,
yo he hecho tu rostro fuerte como los rostros de ellos, y tu frente fuerte como sus frentes, como diamante, más fuerte que pedernal, he hecho tu frente. No los temas, ni tengas miedo delante de ellos, porque son casa rebelde. Oh, qué transformación, qué poder, qué unción, qué respaldo de parte de Dios el que tenía Ezequiel. ¿Cómo sería ese pueblo de duro? Porque dice Dios, yo te voy a hacer fuerte como ellos son fuertes. O sea, si tú eres obstinado, yo también. Si quiere, dígalo conmigo. Si ustedes no se avergüenzan de su pecado, yo no me avergüenzo de mi fe. Si ustedes no se avergüenzan de hacer el mal, yo no me avergüenzo de hacer el bien. En pocas palabras, eso era lo que estaba haciendo Dios con Ezequiel. Un hombre fuerte, un hombre con carisma, un hombre que no iba a retroceder para nada. No sé si ahí donde usted se encuentre, pueda con humildad inclinar su rostro, si se le facilita, si lo que está haciendo se lo permite, inclinar su rostro y decir, oh Dios, definitivamente estoy comprendiendo por qué no me derriban tantas cosas. Estoy comprendiendo, a pesar de todo lo que me han hecho, sigo en pie. No sé si pueda decirle, Señor, creo que soy una obra extraordinaria la que tú has hecho conmigo. No sé si puede hacerlo. La verdad, qué alegría poderle entregar una palabra como esta. Qué satisfacción tan grande me da poderle hablar a gente de reino, a gente casi que indestructible, a gente que se ha mantenido firme a pesar de tantas circunstancias, a pesar de tanto que le han hecho. Pero es porque tienen su mirada puesta en ese Dios grande, en ese Dios soberano, en ese Dios que un día se les reveló, al que aman con todo su corazón. Porque esos son ustedes, esos somos nosotros, los que hemos permanecido a pesar de, porque nosotros estamos igual que Ezequiel. Estamos siendo preparados para poder llevar a un pueblo a feliz término. Por eso vuelvo y repito, Jeremías fue tan particular, Ezequiel, fue tan particular que usted no lo ve doblegándose, que usted no lo ve echando para atrás. Al contrario, va en ascenso, va en ascenso. Cuando usted ve a un Ezequiel transformado, renovado, con ganas de avanzar, es porque Dios, como dice la canción de Alex Campos, Ezequiel fue al taller del maestro. Ezequiel fue al taller del maestro. Ezequiel estuvo donde está usted ahorita, donde estoy yo ahorita. Estamos en el taller del maestro y él está colocando un corazón más sensible, porque este tiempo, esta temporada no necesita gente con corazón duro, sino con corazón sensible, con un corazón como el que Dios da, reemplazando el de piedra. Dios no necesita gente que devuelva mal por mal, que pague mal por mal, que odie a su vecino, que odie al que está a su lado, que le haga zancadilla al que está prosperando. No, no, no. Dios necesita gente que se goce aún con los triunfos ajenos. Dios necesita gente que pueda decirle, Señor, heme aquí, envíame a mí. Quiero ser un vocero tuyo, pero hazme fuerte, porque la casa de mis padres es fuerte.
Yo digo que si hay algo difícil en la vida para cualquier persona que esté en Cristo, es predicarle a su propia familia. Porque uno en particular le puede hablar, pero ¿cómo hablarle a los que lo conocen a uno muy bien? ¿Cómo hablarle a aquellos con los que compartieron la infancia, la adolescencia, la juventud, con los que compartieron aún circunstancias de escasez o de abundancia? ¿Cómo hablarles a ellos? Ezequiel no se le permitió hablarle a otro pueblo, sino a su propio pueblo, a los que lo conocían muy bien, tanto sus fortalezas como sus debilidades. Ahí, por favor, siga ahí, inclinando su rostro delante del Señor, humillándose delante de Él y diciéndole: Señor, definitivamente ahora comprendo, Señor, por qué, a pesar de que me lanzan tanta piedra, a pesar de que me lanzan tanta crítica, a pesar de que no logro sentar pie en un trabajo estable, a pesar de tantos fracasos sentimentales, a pesar de tanto rechazo de mi familia y de mis personas cercanas, aún estoy en pie, es porque definitivamente tú hiciste una obra maestra en mi vida, una obra maestra, una obra maestra. Usted es una persona grande en Dios y no por sí mismo, no es por los muchos libros que usted haya leído, no es por la mucha oración que usted haya hecho, sino es porque Dios hizo un trabajo espectacular en su vida, en su mente, en su corazón. Por eso Dios le dice: he aquí, yo he hecho tu rostro fuerte como los rostros de ellos, y tu frente fuerte como sus frentes, como diamante, más fuerte que pedernal he hecho tu frente. No los temas, no, ni tengas miedo delante de ellos, porque son casa rebelde. ¿Mm? Porque son casa rebelde. No estás en lugar fácil. No estás en lugar fácil. Yo siento en mi espíritu cómo te han rechazado, cómo te han criticado, cómo se te han burlado. ¿Cuántas palabras han dicho de ti? ¿Cuántas cosas te han hecho? Porque no es solamente lo que te han dicho, sino lo que te han hecho. Te han hecho cosas porque son muy cercanos a ti y te han hecho la vida a cuadritos. Te han hecho la vida y te han hecho llorar muchas veces. Te han hecho llorar. Te han hecho llorar. Te han hecho casi que renunciar a Dios. Te han querido sacar del propósito y no han podido. Es porque Dios te hizo muy fuerte. Dios te ha hecho muy fuerte. Has flaqueado, has tambaleado, has dado 2 pasos para atrás, pero reaccionas y te das cuenta y dices: pero ¿qué hay atrás? ¿Acaso no vengo de allá? ¿Qué se me quedó en el mundo como para devolverme? Y prefiero seguir hacia adelante. Créanme que está más cerca llegar que devolverse. Está más cerca. Ahí con humildad dígale: Dios, gracias. Hoy considero que soy tu obra maestra. Hoy considero que soy tu obra maestra, Señor. Dígale: Dios, gracias por hacerme fuerte en mis pensamientos. Gracias por hacerme fuerte en mis actitudes. Gracias por hacerme fuerte en mi carácter, en mi temperamento, para no retroceder, para no dejarme aminadar ante las circunstancias que me han rodeado. Dígale al Dios de la gloria: Señor, gracias porque me has hecho fuerte, porque me has hecho fuerte.
porque me has hecho casi que indestructible, Señor. Soy destruible, pero si no han podido es porque tú has estado conmigo, Señor. Has estado conmigo. Tu vara y tu callado me han infundido aliento. Me han infundido aliento. Tú eres fuerte, Señor, y me estás haciendo una persona fuerte. Me estás haciendo una persona fuerte, Señor. ¿Cómo no amarte así? ¿Cómo no exaltar tu nombre? ¿Cómo no proclamar tus maravillas? Señor, gracias, porque hoy comprendo que no he estado en este camino por mí mismo, sino eres tú, Señor, el que no me has dejado regresar. Eres tú, Señor, el que me tienes ahí en tu propósito. Y voy a cumplir el propósito que tienes conmigo con ellos, Señor. Mi casa sabrá de ti. Mi casa sabrá de ti, dígaselo. Nandi Castañeda, Nandi Caterine, Díaz, dile al Señor, Señor, mi casa sabrá de ti. Ay, Dios. Erika, dile al Señor, Señor, mi casa sabrá de ti. Si soy la persona afortunada que tú quieres usar para que ellos cambien, entonces me harás más fuertes que ellos. Tú, Señor, me harás más fuerte que ellos, porque no es de otra manera. No es de otra manera. El mundo cambió cuando vino el Señor Jesús. El mundo se transformó, se empezó a cumplir mucha palabra que estaba escrita, pero solo hasta cuando Él vino. Solo hasta cuando Él vino. Por eso, tu familia va a cambiar cuando ya tú seas más fuerte, cuando ya tú seas más una persona casi que indomable, cuando no eches para atrás, cuando te vean que te sobrepones a las circunstancias, cuando te vean que avanzas, cuando te vean y cuando te escuchen que tú no vas a renunciar por nada a las cosas de Dios. Entonces tu casa empieza a cambiar, tu familia empieza a cambiar, tus seres queridos empiezan a ver la transformación que hay en ti. Porque en el tiempo de Ezequiel, muchos cambiaron, muchos fueron transformados, muchos fueron renovados. Claro, quedó un poco de personas que no obedecieron, pero la gran mayoría obedeció, porque Ezequiel les hablaba de parte del Señor. Por eso en este hermoso día, dile al Dios de la gloria, Señor, gracias. Gracias porque me has hecho más fuerte que el roble. Me has hecho más fuerte que los diamantes. Me has hecho una criatura que ni siquiera el diablo me podrá derribar, ni las emociones me podrán derribar. Por eso el apóstol Pablo lo decía con qué carisma, con qué poder, con qué autoridad. ¿Quién nos podrá separar del amor de Cristo? ¿Quién? Ni lo alto, ni lo profundo, ni la abundancia, ni la escasez, ni el techo, ni la intemperie. ¿Quién nos podrá separar del amor de Cristo? Las emociones, los sentimientos. ¿Quién nos podrá separar del amor de Cristo? Ni la muerte, porque la muerte nos acercaría más a Cristo, pero ni la vida, aunque sea muy hermosa, aunque hayan muchas cosas por disfrutar. Si me ponen a escoger, escojo a Cristo Jesús una y mil veces, cuantas sean necesarias, porque con Él hay futuro, con Él hay porvenir, con Él hay esperanza de ver una familia transformada, renovada. Lo que hizo Dios con Ezequiel lo quiere hacer con nosotros. Quizás no te sepa bueno a veces la palabra, pero cuando la digieres,
Cuando logras discernir lo que hay de Dios para ti, entonces tú te alegras, entonces tú te gozas, entonces te das cuenta que es como el medicamento, lo que llamamos el remedio, que no es bueno al paladar, que no es muy bueno cuando baja el vientre, pero que termina haciendo su efecto, darnos salud, darnos bienestar. Si la palabra de Dios no es miel en tu boca, algo pasa con tus glándulas salivales espirituales. No estás degustando bien la palabra de Dios. Si para ti la palabra de Dios es amarga, entonces hay un problema. Hay un problemita ahí, que sería bueno charlarlo con Dios. Sería bueno dialogarlo con Dios y decirle, Señor, ayúdame a resolver este problema que tengo en mi vida, porque tu palabra, porque no la siento buena, porque no la siento agradable, porque no es miel a mi boca. Debe ser porque algo pasa. Estás leyendo desde el dolor, estás leyendo desde una experiencia personal, muy carnal, muy con la razón y no con el corazón. Vamos, descanse en el Señor. Descanse en el Señor. Que por esta palabra, la misma palabra de Dios, se te convierta a ti en un manjar, que te dé gusto leer su palabra, que puedas entenderla, que puedas darte cuenta que definitivamente Dios nos habla con amor y nos reconviene muchas veces para decirnos, corrígete, corrige tu caminar. A la postre eres tú el que necesitas de él y no él de nosotros. Somos nosotros los que dependemos y necesitamos de él. Por eso hoy digámosle al Dios de los cielos, Señor, quiero más y más de ti. Quiero más y más de ti. Quiero más, Señor. Cada día quiero más de ti, de tu palabra, porque tú vas a hacer una obra conmigo, de hablarle a mi casa. Tengo que superar el nivel que tienen ellos para poderles llevar a Cristo Jesús. No va a ser de otra manera. Por eso prepárate más en Dios, aunque duela, porque duelen los procesos de Dios, pero son para nuestro bien, son para nuestro provecho y después para el provecho de nuestra casa. Cuando uno les habla de parte de Dios, ellos bajan la guardia. Cuando uno les habla de parte del Señor, entonces ellos también lo disciernen y lo entienden. Descansen en el Señor, vamos, descansen en el Señor. Dígale, Dios, vamos a hacer equipo, tú en mí y yo en ti, y haremos cosas grandes y extraordinarias con nuestras familias. Gracias, Señor, por esta hora, gracias por este tiempo, gracias, Señor, por tu palabra y por la experiencia que vivió Ezequiel contigo. Así queremos nosotros, oh Dios, tener experiencias personales, tener experiencias de vida, Señor, que nos lleven a un nuevo nivel de gloria contigo. Poder experimentar, Señor, tu presencia, poder experimentar los procesos para que hayan sucesos extraordinarios en nuestras casas. Señor, te rogamos por nuestras casas, por nuestra familia, Señor. Úsanos, Dios, pero prepáranos, por favor, prepáranos. Prepáranos para hablarles al corazón de ellos. Prepáranos, Señor, para que no sea voz de hombre, sino voz tuya, Señor, a través de nosotros, que somos tus vasos, tus instrumentos, que somos las personas que tú escogiste para hablarles a ellos, Señor. Úsanos, es lo que te pedimos el día de hoy. Úsanos, prepáranos para poder llevar palabra de vida a nuestra casa. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor.
Amén y amén. Jaime Peña, bendiciones. Me gustaría que prendiera su micrófono, hijito, y nos saludara y bueno, nos dijera cómo llegó la palabra de Dios a su vida en este día. Bien pueda, Jaime. Amén, mi pastor. Mi pastor es una palabra la cual uno deseaba, le oraba a Dios y la necesitaba, mi pastor, porque en estos días no han sido fáciles. A nadie se lo he contado ni nada, pero han sido duros. Pero ahí es donde uno entiende que Dios nos ama y que Dios me está preparando para ir a llevar su palabra a un pueblo difícil y duro, pero que Él va a poner las fuerzas de Él en mi mente, en mi corazón, y que voy a poder cada día enfrentar cada día más los obstáculos, porque esa frase me gustó, mi pastor, donde tú nos enseña de que vamos a hacer es una unión, vamos a trabajar es con Cristo, que Él esté en nosotros y nosotros en Él. Entonces cada día mi pastor uno le da la gloria a Dios, saber Él por qué permite ciertas circunstancias, pero uno a veces se pregunta y no entiende. Y hoy con esta palabra, mi pastor, entiendo por qué Dios a veces permite ciertas circunstancias, pero definitivamente la misericordia, el amor, la grandeza de Dios es algo que uno no lo puede ni hablar, mi pastor. Es algo tan lindo, tan hermoso, que cada día Dios nos prepara, Dios nos vuelve más fuertes y una vez quisiera decir, no, hasta aquí llegan estas enseñanzas, mi pastor, donde uno dice, uy, Dios, queda uno sin palabras, mi pastor dice, no, es que es impresionante lo que tú has hecho, lo que está haciendo, lo que sigue haciendo. Eh, Mi pastor, son cosas muy, muy gratificantes. Uno hoy se da cuenta que dice, definitivamente es tu amor el que nos ha alcanzado, es tu grandeza, es ese que es nosotros, el que nos va definitivamente a dar el triunfo, el que nos ha puesto en nuestra mente, en nuestro corazón, no este pasar, no este presente, sino que ya nos pone en esa visión de que ya Dios nos vio cómo terminamos. Nosotros no lo sabemos, pero sí ya nos pone en llegar a esa meta, en llegar allá donde Dios nos tiene listos, y que hasta ahora nos comienza a preparar y le doy gracias a Dios porque siempre lo he orado y le seguiré orando, que quiero terminar es en sus propósitos, quiero es estar en esa obediencia, quiero estar así como mi pastor dijo, Cristo en mí, yo en él, y no hablar en nuestra mente, no hablar en nuestras emociones, sino que sea el Espíritu Santo guiándonos para cada persona que nos encontremos, darle una palabra. Y lo más que me gustó, mi pastor, es que sé y he entendido cuánta gente detrás de mí habla, juzga, me hablan, el pastor chiviao, bueno, de todo han dicho de mí, pero hoy entendí, mi pastor, por qué lo hacen y por qué Dios cada día me vuelve más fuerte. Amén, mi pastor. Muy bien. Qué gusto oírlo hablar así, Jaime. Qué gusto. Y esa es la consigna de Dios, que podamos demostrarle al mundo y a nuestra casa que Dios está en nosotros y que no pensamos cambiar por nada del mundo. Si ellos no cambian de su orgullo, nosotros no cambiamos de nuestra humildad. Si ellos no cambian y no se avergüenzan de lo que hacen a escondidas, nosotros no nos avergonzamos de lo que hacemos en público. Entonces, que Dios nos siga ayudando a todos. En este mundo estamos, en este camino vamos. Ayudémonos mutuamente a levantarnos los brazos
a levantar nuestros ánimos y a decir, sigamos hacia adelante. Amados, los quiero mucho, bendigo sus vidas. En punto de las 10 de la mañana estaremos haciendo un en vivo para hablar acerca de familias. A partir de mañana, a las 7 de la noche, daremos inicio a una campaña de oración de 12 días consecutivos, 12 días consecutivos, de 7 de la noche a 8:30, estaremos orando por las familias, estaremos orando por las familias. Así puede que usted puede escribir a su familia. Tenemos hojitas con 7 espacios en donde usted puede incluir a las personas más allegadas a usted, su familia, su esposo, su esposa, sus hijos, sus hermanos, sus padres, sus cuñados, personas muy cercanas. Si necesita más de una hojita, la puede solicitar con todo gusto. O usted la puede enviar en una hojita también, una suya. Pero nosotros le podemos hacer llegar esta hojita para que usted la llene. Y le invitamos a que vaya con nosotros a la iglesia. Estaremos haciendo oración exclusivamente por las familias. Para nosotros será un placer muy grande verle llegar su familia a Cristo Jesús. Nada mejor que eso, nada más placentero que es ver que los nuestros le sirven al Señor y que nosotros con ellos lo haremos. Amén. Les quiero mucho, les bendigo. Mañana con ayuda de nos volvemos a ver 6 a.m. Que tengan un feliz resto de día. Que estén muy bien.